En esta clase queremos hablar un poco de los distintos tipos de amortiguamiento que existen. Realmente no va a ser una lista exhaustiva porque hay algunos de estos amortiguamientos que son más aplicables al paso de fluidos y a roces como al amortiguamiento debido a Coulomb, pero en estos casos más bien nos vamos a centrar en el tipo de amortiguamiento que son típicamente utilizados para análisis de estructura. ¿Okay? Y veremos desde las ecuaciones de un oscilador amortiguado hasta la aplicación de los parámetros dentro del software, cómo esto puede afectarnos. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de una ecuación de interés para nosotros, en este caso, cuando hablamos de amortiguamiento. Y es la ecuación de vibración amortiguada. Estamos hablando de un oscilador al que se le está aplicando poco a poco una disipación de energía. Anteriormente, nosotros habíamos asumido que no había esa disipación de energía, pero ahora sí que la estamos asumiendo. Entonces, esta ecuación que en principio haría que el oscilador oscilara infinitamente de forma sinusoidal, noten que poco a poco se va disipando la energía del oscilador y que ese disipar de la energía viene con un envolvente de la forma A por E a la menos, y aquí hay un nuevo parámetro llamado amortiguamiento, por la frecuencia por T. Hasta ahora todos estos parámetros eran conocidos, la amplitud, la frecuencia y el tiempo. Estamos agregando un nuevo parámetro, ¿okay? Que viene a ser el amortiguamiento. Claro, cuando dicho amortiguamiento va variando en rango, esta curva también envolvente va cambiando de forma. ¿Okay? Cuando es cero, estamos simplemente en un oscilador sinusoidal o armónico, ¿vale? Pero en este caso, como sí que tiene un valor distinto de cero, entonces vemos que se está produciendo un decaimiento en este punto. Para entender bien cómo funciona esta ecuación y los distintos tipos de amortiguamiento que podrían ser aplicados en la estructura, vamos a hacer un estudio de la misma ecuación programada, ¿okay? Aquí en GeoGebra. En este caso, estamos comenzando por lo más simple, que noten aquí el amortiguamiento vale 0. Algo interesante es que en los software el amortiguamiento suele tomarse en función del valor de amortiguamiento crítico. ¿Y qué es el amortiguamiento crítico? Es aquel valor de amortiguamiento que hace que el sistema oscile una sola vez. Es decir, que ya no está oscilando, no vibra, sino que simplemente disipa energía y completa un solo ciclo de oscilamiento, ¿okay? Antes de que empiece a vibrar. Entonces, fíjense que acá yo tengo un factor que justamente hace eso, que el factor de amortiguamiento lo divide entre el amortiguamiento crítico, que es el que hace que solamente oscile una sola vez. Vamos a ver ese caso. Vamos a suponer que yo acá vuelvo C, ya no 0, es decir, no va a vibrar infinitamente, sino que lo vuelvo 1. De tal manera que esta relación, que es lo que se suele utilizar, repito, un porcentaje del amortiguamiento crítico es lo que se suele utilizar para introducir en los software, pero vamos a hacer que ese porcentaje sea el 100%. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Si nos acercamos a la curva, vamos a ver que deja de ser un oscilador y esto simplemente la energía decae y tiende a 0. ¿Ok? Entonces, esto que está acá deja de ser un oscilador. Este es el amortiguamiento crítico, el que hace que esto deje de ser un oscilador y simplemente la energía se disipa en la primera vibración, en el primer movimiento amortiguado. Ahora bien, queremos hacer notar varios puntos en este caso, ¿no? Por lo general, el amortiguamiento se toma como un porcentaje del amortiguamiento crítico total y está menor que 1. Cuando es menor que 1, va entre 0 y 1. A esto se le llama, o mayor que 0 pero menor que 1. Se le llama ligeramente amortiguado o inframortiguado. Por ejemplo, si yo acá tomara un valor de C que sea 0.15, noten lo que pasa. La curva de desplazamiento del amortiguador poco a poco va decayendo. Algo interesante, noten que esta curva superior, que viene dado por la función exponencial, nunca se hace 0. Esta función nunca se hace 0. Así que esto tendería a ser, idealmente, hacia el infinito. Poco a poco nos vamos acercando. Esto nunca se va a pegar a la curva, ¿no? Supuestamente tendería a seguir oscilando de forma infinita. Pero nosotros vemos que realmente no es así, porque hay otros factores como rozamiento y otro tipo de pérdida de energía que va a evitar que eso ocurra. Pero lo que sí vemos es que es una tendencia a perder energía. ¿Ok? A esto le llamamos, cuando el amortiguamiento está entre 0
mayor que 0 y menor de 1 a subamortiguado o infraamortiguado. Ahora bien, ¿qué pasaría si el amortiguamiento es mayor que 1? Pues se detiene antes de siquiera completar el primer ciclo. Si yo, por ejemplo, cambio el rango acá y le digo, mira, el amortiguamiento quiero que vaya hasta un valor de, vamos a ver, tomo acá este 0 y le digo 2, y yo llevo esto justo a 2, noten que ni siquiera termine de hacer la primera, ¿verdad? El primer ciclo, él simplemente se detiene de forma muy rápida. ¿Y qué pasaría si este C tiene un valor negativo? Que también es súper interesante. ¿Qué pasa cuando este C tiene un valor negativo? Bueno, vamos a probarlo en 0.5, por ejemplo. Vamos a hacerlo y vamos a salirnos un poco. Ahí está. Se puede ver la curva que tiene un efecto de incrementarse. Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué casos puede ser esto posible? Cuando tiene un amortiguamiento negativo. Realmente, esto es un caso especial de un amortiguamiento de un sistema ligeramente amortiguado, subamortiguado, y se le suele llamar, cuando se trata de amortiguamiento negativo, una vibración que se excita a sí misma, ¿sí? Autoexcitada. ¿Y por qué es importante para nosotros como ingenieros estructurales? Porque a diferencia de la resonancia, que es cuando la fuerza o la excitación viene aplicada en una frecuencia parecida a la frecuencia de los modos propios, ¿ok? En este caso no se está produciendo un incremento de energía por la frecuencia de aplicación, sino que se está produciendo un aumento de energía. Noten que aquí la frecuencia no la estamos variando, W sigue estando fija, nunca la hemos cambiado, no cambia la frecuencia. Aquí se está aumentando es porque el amortiguamiento es negativo, ¿ok? Y esto suele ocurrir en casos muy específicos en los que, por ejemplo, se produce un efecto de aleteo en los tableros de puentes. También se produce, por ejemplo, en estructuras de alas de aviones o aleros de aviones. Y también se produce en elementos colgantes como puentes con el frenado de vehículos, interacción de vehículo en un puente. Y sí que pueden generar efectos, pues, devastadores, ¿no? Entonces hay que tomarlos en cuenta. Para que esto pueda verse mejor, voy a mostrar un ejemplo de una imagen GIF que muestra este efecto en un puente. Acá este puente está sometido a la fuerza de viento, pero no es que la fuerza de viento tenga una frecuencia en específico. Sin embargo, se produce este efecto de aleteo por el incremento de energía debido a un amortiguamiento negativo en la forma del puente. O sea, lo que está haciendo es ganar energía constantemente. Está ganando energía de forma constante y eso es producto precisamente de lo que veíamos en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, bueno, típicamente no será así, sino que se considera un amortiguamiento, digamos, de el 5%, suele considerarse 3 al 10%, dependiendo de cómo ustedes lo vean, ¿no? Y aquí estamos observando cómo este decaimiento de energía se va produciendo poco a poco en nuestro sistema, ¿vale? Ahora, si volvemos un poco a la presentación, ya que hemos entendido cuál es la manera en que funciona realmente digamos, esta ecuación, de aquí podemos extraer datos que luego vamos a utilizar en nuestros análisis por elementos finitos. Porque este valor de amortiguamiento que entendemos ahora que no es más que la manera en la que se va disipando energía, puede ser introducido de diversas maneras en las ecuaciones de elementos finitos. Por ejemplo, tenemos una primera manera de hacerlo, que es tomando en cuenta el amortiguamiento modal. Es un factor de amortiguamiento que va a ser aplicado típicamente como un porcentaje del amortiguamiento crítico del modo de vibración para cada modo por separado. Entonces, claro, si nosotros recordamos la ecuación anterior y habíamos visto que el amortiguamiento crítico es aquel que simplemente genera una sola oscilación y se detiene por completo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es obtener el amortiguamiento crítico para cada modo y efectuar un porcentaje del amortiguamiento crítico por modo. ¿Sí? Recordando nuevamente la ecuación que veíamos acá, recuerden que es un porcentaje del amortiguamiento crítico. Típicamente se toma el 5%, pero lo que estamos haciendo aquí es sacar el amortiguamiento por modo y entonces aplicarlo en una forma modal a nuestra ecuación.
Por cierto, cuando hablamos de amortiguamiento modal, estamos dentro de lo que se conoce como un tipo de amortiguamiento viscoso. También lo podemos entender en la bibliografía. ¿Y a qué se refiere viscoso? Bueno, en el contexto de amortiguamiento estructural, uno podría pensar que viscoso tiene que ver con la resistencia de un fluido, pero en el caso del caso de estructuras, se refiere al comportamiento disipativo de energía de un material o sistema mecánico debido a deformaciones internas o a las interacciones en sus componentes. Entonces, cuando hablamos de amortiguamiento modal, que al calcular los modos de vibración tomamos en cuenta la masa y la rigidez, es ese tipo de amortiguamiento el que se está tomando en cuenta. Entonces, ustedes ven por ahí amortiguamiento viscoso modal, es simplemente un amortiguamiento que es un porcentaje del amortiguamiento crítico para el modo de vibración calculado. Si nosotros tratáramos de ver esto en los software, y lo veremos luego con algunos ejemplos, veremos que en Inventor Nastran existe la opción de si usted está generando un análisis, por ejemplo, de respuesta de frecuencia a través de modos normales de vibración, usted tendrá entonces la posibilidad de aplicar un amortiguamiento modal, que bueno, noten que en este caso se está definiendo a partir de un porcentaje del amortiguamiento crítico. Por eso era importante repasar esos conceptos anteriormente. Acá también en ANSYS Mechanical vamos a tener esta opción si estamos utilizando ciertos tipos de análisis. Por ejemplo, fíjense que aquí se está tomando el porcentaje de amortiguamiento desde los modos, está activado que sí. Por lo tanto, entonces nos da la opción de establecer un coeficiente de amortiguamiento que va a ser dependiente del amortiguamiento crítico por modo. Muy bien, hay otro tipo de amortiguamiento que también es muy utilizado, se llama amortiguamiento de Rayleigh. También entra desde el punto de vista viscoso. ¿Por qué? Bueno, porque al igual que en el caso de los modos de vibración, nosotros tomamos en cuenta la matriz de masa y la rigidez, acá también. Pero Rayleigh lo que hace es utilizar en su ecuación y asumiendo que hay un porcentaje del amortiguamiento que se va a deber a las fuerzas inerciales, por eso la matriz de masa, y hay otro porcentaje del amortiguamiento que se va a deber a las fuerzas restaurativas por resistencia a deformación, por eso la matriz de rigidez. ¿Ok? Entonces, al final, el amortiguamiento de Rayleigh es una sumatoria de un factor alfa relacionado con la masa y un factor beta relacionado con la rigidez. Repito entonces, un factor alfa relacionado con las fuerzas inerciales y un factor beta relacionado con las fuerzas resistivas o de restauración ante una fuerza que intenta deformar el cuerpo. Y cuando nosotros vemos estas dos ecuaciones, el componente que tiene que ver con la masa y el componente que tiene que ver con la rigidez, realmente son dos ecuaciones por separado. El del alfa, que tiene que ver con la masa, es esta ecuación, alfa sobre, o el amortiguamiento que tiene que ver con el alfa, es alfa entre 2W sub n, siendo W sub n la frecuencia del modo, ¿ok? Y acá puede ser cualquier frecuencia, note que tiene una variación de frecuencia, puede ser cualquier frecuencia, no solamente la del modo. Y acá tenemos otro componente que es una recta que depende de la rigidez. Entonces esta sí que es lineal, tiene una relación lineal y va aumentando. Entonces cuando usted suma estas dos componentes, estas dos funciones, la función resultante es la que está en color naranja. Hay una componente de este amortiguamiento que viene por la masa y otro que viene por la rigidez. Y podemos verlo de esta manera. Podemos imaginarnos una estructura que va a tener una resistencia a oscilar debido a fuerzas horizontales, ¿verdad? Porque la masa tiene una componente inercial que retiene en su propio estado. O sea, todo cuerpo tiende a resistir el cambio en su movimiento, en su inercia. Por lo tanto, hay un amortiguador acá representado que es función de la masa. Cada piso tendrá su masa. Él tenderá a resistir el movimiento o a disipar energía debido a fuerzas inerciales. Y hay otro que es también debido a la resistencia, donde nosotros podemos asumir que obviamente la rigidez de cada uno de estos pisos, caso 1, caso 2 y caso 3, va a venir dado en función de obviamente la disipación de energía por la resistencia a ser deformada. ¿Ok? Entonces a esto le llamamos amortiguamiento de Rayleigh o viscoso. Repito, es otra manera de ver el amortiguamiento, en el que se está asumiendo que una parte del amortiguamiento viene por la masa y otro por la rigidez. Uno inercial, otro por
fuerzas de restauración. Nuevamente, dentro de cada uno de los software vamos a tener pues diversas posibilidades de introducir estos valores. En Inventor Nastran, si ustedes activan el amortiguamiento por Rayleigh, pues les va a pedir que introduzcan el componente proporcional a la masa, alfa, y el componente proporcional a la rigidez, beta. Pero viene de esta ecuación. Hay, a su vez, diversos métodos experimentales por el cual usted puede determinar estos componentes. Eso escapa. Acá simplemente nos estamos pues concentrando en los datos que usted necesitará introducir dentro del sistema, ¿no? Ya para cada tipo de material, para diversos tipos de estructuras, usted puede utilizar algunos valores estándar. Asimismo, en ANSYS Mechanical, si usted escoge la opción de definir directamente por coeficientes una entrada directa, noten que aquí hay un coeficiente correspondiente a la rigidez y otro correspondiente a la masa. No le está diciendo directamente que es el amortiguamiento de Rayleigh, ¿verdad? Pero usted ya lo entiende porque hay un componente, un coeficiente que multiplica la masa, entonces acá debería ser alfa, y hay otro componente o factor que multiplica la rigidez, entonces esto es beta, ¿ok? Así se puede entender lo que está ocurriendo en ANSYS. Bien, vamos a hablar ahora de un tercer tipo de amortiguamiento, que es el amortiguamiento estructural. Es un amortiguamiento que va a venir dado en función de las características del propio material constitutivo de cada elemento y de la matriz de rigidez global de la estructura. ¿Ok? Entonces, esto se suele aplicar cuando nosotros estamos trabajando Nastran, se suele aplicar porque se activa algo llamado amortiguamiento estructural, donde nuevamente tendremos un porcentaje de, digamos, el amortiguamiento crítico de la estructura, pero en este caso es de la estructura, entonces usted puede colocarlo por acá. Además de eso, vamos a tener unos factores llamados W3 y W4 que podemos observar en esta ecuación. Fíjense, una parte es dependiente de la matriz de rigidez global y otra parte es dependiente de la sumatoria de la matriz de un factor multiplicado por las matrices de rigidez de cada elemento, matrices de rigidez locales. Hay un G que es el global y hay otro G sub E que se define en el material. ¿Ok? Para cada elemento tendrá asociado un material. Nosotros antes, cuando estuvimos utilizando elementos lineales, materiales lineales, elásticos, definíamos el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, la constante térmica, ¿sí? Este era el módulo de corte, pero no habíamos tomado en cuenta mucho este factor que se llama GE. ¿Ok? Este factor GE es el amortiguamiento debido al material. Este es este G que aparece acá, ¿no? G sub E, pero acá aparece GE completo en mayúscula. Y este es el ρ, pues, que es el peso propio del elemento, ¿no? Pero la cuestión es que cuando usted utiliza un amortiguamiento estructural, usted deberá dar un valor de G global y, si quiere que se tome en cuenta el material, un valor de G por cada material que usted haya definido. Ahora, ¿qué función tienen los parámetros W sub 3 y W sub 4 en este punto? Bueno, lo que ocurre es que el amortiguamiento estructural se aplica para análisis típicamente de respuestas de frecuencia. Pero acá es posible inclusive que haya valores que sean imaginarios. Es posible, ¿no? No se restringe, ¿vale? Pero eso no siempre va a ocurrir así en otro tipo de formación. Entonces, claro, ¿cuándo podríamos tener factores imaginarios? En el amortiguamiento. Hay ocasiones en las que este amortiguamiento tendrá factores imaginarios dependiendo del tipo de elemento que utilicemos, en especial para equipos vibrantes. Lo veremos más adelante. La propia norma ACI para el diseño de equipos vibrantes toma una componente que es imaginaria para poder determinar el amortiguamiento, ¿vale? Pero hay ciertos tipos de análisis, como por ejemplo los análisis transitorios, en el que ya no asumimos que la carga es sinusoidal, sino que ya varía para cada instante de tiempo y deben resolverse las ecuaciones para cada instante de tiempo, donde eso ya no será aplicable. Y por lo tanto lo que se hace es utilizar estos factores de conversión en el que yo le doy una frecuencia dominante de interés con respecto a la rigidez y una frecuencia dominante de interés con respecto a digamos, la rigidez del elemento con su material individualmente, para convertir lo que es
el amortiguamiento en el caso de respuesta de frecuencia a un amortiguamiento viscoso equivalente, ¿sí? Es decir, habíamos visto que había dos tipos de amortiguamiento viscoso, uno modal y otro de Rayleigh. Entonces él lo que hace es convertir esto en los anteriores, en un modelo viscoso equivalente. Por lo tanto, acá queremos repetir que el amortiguamiento estructural tendrá sus limitantes, solamente podrá ser utilizado en análisis de respuestas de frecuencia, pero no en análisis transitorios.